Ok, seguro que es IP. IP address 1.1.1, 255.255.255.0. ¿Sí? Y medio error. Entonces, ¿por qué medio error? Entonces, señores, ¿qué más? Bueno, entonces, como estamos con subinterfaces, encapsulation, .1q10, la VLAN que voy a usar, entonces ahora sí le puedo poner la IP. ¿Sí? Si no, no me deja. La 20, encapsulation.1q20, y la IP address sería la 2.2.2.1. ¿Sí? Y en la giga 00 debo de darle un shutdown para encenderla. ¿Sí? Bien. Show running config. La configuración de la interfaz sería esta. ¿Sí? Entonces prácticamente ahí ya voy a irme al server. Entonces aquí ya le puedo dar un IP config y hacer un ping a la 1.1.1. Ah, pero no me va a funcionar, ¿verdad? ¿Por qué no me va a funcionar? ¿Por qué no me va a funcionar? Bueno, muy sencillo, porque no me va a funcionar porque tengo VLANs y el switch no tiene VLANs. Entonces, primero, configurar el puerto de troncal en el switch. ¿Sí? Input interface giga 024. Ah, Fast Ethernet. Fast Ethernet. Ok. Fast Ethernet 024. IP, perdón. Switch port mode trunk. Switch port trunk. Encapsulation. .1q. Este es un comando que el Packet Tracer no les pide, pero en la vida real es un comando que sí necesitan poner. ¿Sí? Bueno. Luego nos vamos a la interface FA01. Switch port mode access. Switch port access VLAN 10. Y el puerto 2. Switch port mode access. Y en la VLAN 10. No, 20. Entonces, prácticamente ahí ya tendría media porción de la red. ¿Sí? Preguntas. No, es correcto, tenés toda la razón. Tenés toda la razón en decirme que no cree la VLAN 10. ¿Sí? Pero si te das cuenta, dice Switch for Access VLAN 10. Dice, la VLAN 10 no existe y entonces ¿qué hace el router? El switch, perdón, la crea por mí. Entonces ya me creó la VLAN. ¿Ya? Si yo en este momento le doy show VLAN, si te das cuenta, sí me creó la VLAN 10. ¿Ya? Sí, efectivamente, por ejemplo, lo que debía haber hecho antes sería conft VLAN 10, VLAN 20. ¿Sí? Y ya creé las VLAN. Y luego ya me debería de haber ido al Fast Ethernet 0 diagonal 1 y ponerle, ¿verdad? Switch port
Mode Access, Switch Port Access VLAN 10. ¿Sí? Y en el 2 y esto. ¿Sí? Eso debió haber sido el procedimiento normal. ¿Sí? Pero me ahorré el VLAN 10 y el VLAN 20 porque sé que al asignarle el puerto a la VLAN y la VLAN no está creada, el switch la crea por mí. ¿Sí? Entonces, estos son detalles que a la final es importante verlos, porque por ejemplo, no toda la gente le explica a uno, obviamente ustedes están aquí para que yo les enseñe, pues, pero por ejemplo, si alguien, eh, ustedes están trabajando en un lugar y de repente alguien hace esa configuración y alguien me podría decir, no, pero ¿por qué no creaste la VLAN? Entonces yo podría decir, o sea, hay gente malintencionada y no que sabías de redes, pues, y no que llevaste Cisco, pues, y entonces ya lo empiezan a molestar a uno y en realidad no es malo no saber las cosas. O sea, creo que todo el mundo, todos pasamos en un proceso de aprendizaje eh, y entonces no considero que no es malo que alguien haga una pregunta básica como esta, pues. Pero bueno, se lo explicaron y decir, no, o sea, no te preocupes, o sea, creaste la VLAN por esto, porque el switch la crea normal y nada pasa, no te preocupes. Entonces, pero es cuestión de que uno se la tome bien. Eh, y entonces, pues nada, ¿sí? Es eso. Bueno, no sé, lo dejo ahí un minuto para que lo copien. No sé si ya está. Ya con eso ya puedo ir ¿cómo se llama? A la parte de los servidores, ¿sí? Y ya debería de poder hacer ping. Ahora sí puedo hacer ping. ¿Sí? Y ahora sí ya vemos el reply, ¿verdad? Sin problemas. Y podría hacer un ping a la 2.2.2.2. ¿Qué dicen ustedes? ¿Llego o no llego? Estoy en la IP 1.1.1. Bueno, perdón, 1.1.2. Y voy a hacer ping a la 2.2.2, que es el otro server. ¿Llego o no llego? ¿Qué dicen ustedes? ¿Llego o no llego si hago ping de la 1.1.2 a la 2.2.2.2? La respuesta es que sí llego. ¿Y por qué llego? Porque están directamente conectadas al router, están en la misma tabla de enrutamiento, entonces no hay necesidad de enrutamiento. ¿Sí? Bien. Listo. Entonces ya configuramos los dos servers y ya configuramos el switch. Guardamos. Y nos faltaría esta interfaz. ¿Sí? En esta interfaz vamos a utilizar la red 200.100.11.0 diagonal 29. ¿Sí? Entonces aquí vamos a usar la punto 2 en el router nuestro y la punto 1 en el router del ISP. ¿Sí? Listo, listo, listo. Entonces, vamos a eso. Am, entonces, vamos a configurar. ¿Sí? Entonces, aquí sería la interface giga 0 conft
interface llega 0 diagonal 1, IP address 200.100.11.1, 255, 255, 255, 248. ¿Okay? No shoot. Perfecto. ¿Qué más le falta al router? Le falta una ruta por defecto. ¿Sí? Le vamos a poner un IP route 0.0.0, 0.0.0 vía la giga 0 diagonal 1. ¿Sí? Ok. ¿Por qué me dio ese error? O en realidad no es un error, pues, sino que es un warning, sino que es un comentario. ¿Qué dice? Default route without gateway. Si no es una interfaz punto a punto, puede ser puede haber un problema de performance de, de cómo funciona. ¿Por qué esto? Porque al final yo debería de utilizar la IP del siguiente salto. ¿Sí? Pero en este caso, pues no lo hice así. ¿No? ¿Es malo? No. Bueno, como ahí dice, puede afectar el performance, sí, es cierto. Eh, ¿Por qué puede afectar el performance? Porque él va a ir a la interfaz de salida, tiene que buscar cuál es la IP del siguiente salto y entonces mandarle la IP del siguiente salto. Entonces es mejor ponerle la IP del siguiente salto de una. ¿Ya? Ahorita no lo hice así solo porque, insisto, quiero hacer diferentes cosas para que ustedes vean las diferentes cosas que se pueden hacer. ¿Sí? Listo. Ahora sí guardamos. Y ahí estamos. Ahora este router, que sería router 1. Vamos con router 1. Entonces no, pena con T, con R1. Entonces en la giga 01, interface giga 0 diagonal 1, IP address 192.160, 200.100.11.2, 255, 255, 255, 248. No shoot. ¿Sí? Y bueno, aquí podríamos asignar de una vez la ruta por defecto también. Entonces aquí podría ser IP route 0000 y a la 200.100.11.1. Vean que ahí no me dio ningún warning. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le puse la IP del siguiente salto. Listo. ¿Qué más nos tocaría hacer? La IP de nuestro segmento de LAN. Sería IP interface giga 0 de 1 al 0. IP address 192.168.0.1, 255.255.255.0, no shoot. Algo diferente o algo que no hayamos visto en las clases anteriores, pues en realidad no he hecho absolutamente nada, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces prácticamente ahí, si yo hiciera ping ahorita a la 1.1.1.2, ¿llego o no llego? ¿Qué dicen ustedes? Si llego un ping de la 1.1.1 a la 1.1.2, ¿llego o no llego? Entonces, el punto
es un ping no exitoso y el símbolo de admiración es un exitoso. Entonces el primero no llega por el ARP, pero los otros sí. Si quisiera llegar a la 2.2.2.2, sí llego. ¿Sí? Ahora, yo quiero ser bien enfático con esto. ¿Sí? Aquí, en la vida real, estoy aquí en el router y vamos a probar a hacer esto mismo acá. ¿Sí? En la vida real, esto no pasa. O sea, en la vida real yo, cuando no he hecho el NAT, yo no logro llegar a estas IPs públicas. ¿Sí? En la vida real. ¿Por qué? Porque en la vida real la IP destino es una IP privada. Entonces aquí llega a la IP pública y la IP pública le contesta a la IP privada. Pero como este tiene solo una ruta por defecto de vuelta, entonces lo manda a este y este la tiene directamente conectada, entonces llega a esto. ¿Sí? Entonces, el packet tracer en este escenario en particular, ¿sí? Sí va a llegar, pero en la vida real no llega. ¿Sí? O sea, eso es bien importante. ¿Por qué? Porque esta es una IP privada. Por eso no llega. Listo. Entonces, eh, listo, ya tengo la IP. Entonces voy con... Ah, me faltó el DHCP. Yo al server le voy a poner la que les dije, ¿verdad? 192.168.0.10. La máscara 255.255 y el gateway 192.168.0. Sí. Entonces tengo la IP ping 192.168.0.1. Y ya me responde. ¿Sí? Listo. Y lo que les decía, ¿verdad? Si yo hago ping a la 1.1.1.2 o 2.2.2.2, sí me va a contestar. Sí me va a contestar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Origen, que es la 10. La red 192, la privada. El destino, la pública. Entonces, llega el router. Este tiene una ruta por defecto. ¿Qué va a hacer? Mandarlo a este router. Ya llegó acá. ¿Qué hace este? Tiene esa red directamente conectada. Se le envía su host destino. ¿Qué hace el host destino? El echo replay. ¿A quién le tiene que dar el echo replay? A la 192.168. Entonces este se lo envía a su gateway. ¿Este gateway qué tiene? Una ruta por defecto. ¿A dónde le va a mandar la ruta por defecto? A este router. ¿Y qué hace este router? Como la tiene directamente conectada, llega acá. ¿Sí? Entonces, por eso vuelvo a ser enfático con esto. O sea, esto funciona aquí porque es una simulación. Y porque es el packet tracer y porque los routers están conectados de esta manera. ¿Sí? En la vida real esto no funciona así. ¿Por qué no funciona así? Porque esta red privada no es enrutable hacia el internet. Por eso. ¿Sí? Bien. Listo. Eh, pum, pum, pum. Bueno, entonces, en este caso, ya tenemos aquí. Ahora nos faltaba el DHCP para la máquina esta. ¿Sí? Y dijimos, bueno, ¿cómo configuramos el DHCP? Conft IP DHCP pool y el nombre del DHCP plan 1. ¿Cuáles son los comandos? La verdad es que no los tengo en mente, entonces ¿qué puedo hacer? Símbolo de interrogación, ¿verdad? Default router, DNS servers, network. Network. Entonces yo sé que network le tengo que poner la dirección de red que voy a utilizar, que sería la 192.168.0.0. Símbolo de interrogación y la máscara de subred 255.255.255.0. ¿Sí? Perfecto. ¿Qué más le tengo que poner? Le puedo poner el default router.
Entonces, default router. ¿Cuál sería el default router? El gateway sería 192.168.0.1. ¿Sí? DNS, si tuviéramos DNS, imaginémonos que podría ser DNS server y va a ser el 8.8.8.8, el público, ¿sí? Bueno, listo. Ok. Y listo. Guardamos. Ahora, ¿qué nos faltó? Que deberíamos de haber hecho como paso número 1. Ahorita, si yo asigno un pool de DHCP o si asigno una dirección IP, va a intentar asignar secuencialmente. ¿Cuál va a asignar? La punto 1. ¿Sí? ¿Quién tiene la punto 1? El router. Entonces, lo que nos faltó fueron los comandos exclude address. ¿Sí? conft IP DHCP exclude address de la 192.168.0.1 a la 192.168.0.64, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué va a hacer? Que él asigne la punto 65, en teoría. ¿Sí? Bien, entonces nos vamos aquí a la máquina y vean que por defecto en la parte de IP configuration dice static. ¿Sí? Entonces, ¿qué lo tengo que mover? Mover el clic al DHCP y entonces él asignó la 65. ¿Sí? ¿Complicado? No. De hecho, muy sencillo, muy fácil. ¿Sí? Preguntas. Preguntas, señores, preguntas. No hay preguntas. Perfecto. Bien. Perfecto. Entonces, estamos prácticamente de la máquina. Cerramos acá y hacemos lo mismo. Sí. Entonces hacemos un ping a la 1.1.2. Ya no responde. Y un ping a la 2.2.2. También ya no responde. ¿Sí? Entonces, como les vuelvo a repetir, ya tenemos conectividad punto a punto. Y eso es, al final, lo primero que nosotros deberíamos de probar. ¿Sí? Si yo me meto a configurar el NAT y hago todo, de repente algo no me funciona con el DAT. ¿Sí? Entonces, podría ser algo de la capa física, podría ser algo de la conexión hacia las máquinas, podría ser algo en el switch, podría ser algo en el router. Pero ahorita estoy trabajando ordenadamente. ¿Para qué? Para justamente tener el control de qué es lo que está pasando. ¿Sí? Hacer esto no es malo. ¿Sí? Hay gente que también prefiere configurarlo todo de una y entonces configuran absolutamente todo de una y se acabó. Y perfecto, tampoco veo malo el que puedan configurar todo de un solo en otros, de otra manera, pues, pero en realidad la idea con esto es tener un orden, ¿sí? Configurarlo, a mí me gusta, y como les vuelvo a insistir, algo así como la automatización, ¿verdad? Eh, a mí me gusta, por ejemplo, meterlo, tirar los comandos y todo. Obviamente en los procesos que son repetitivos o cíclicos, como por ejemplo backups y todo eso, me gusta hacer algunos a mí manuales y una vez estén funcionando bien, entonces pues ya automatizarlo, dejarlo ya solito, ¿no? Entonces, son cosas que uno va haciendo conforme va obteniendo, queriendo mejores resultados, ¿no? Em, listo. Entonces, am,
Vamos entonces a configurar el NAT. ¿Sí? Entonces, vean que para el NAT podíamos hacer un NAT estático, un NAT dinámico o un PAT. ¿Sí? Entonces, en el NAT estático, entonces íbamos a tener prácticamente la IP del servidor y la IP pública que vamos a usar. ¿Sí? IP NAT Inside Source Static. ¿Sí? Perfecto. Entonces, muy sencillo, ¿verdad? Primero vamos a hacer el NAT estático. Conft interface, perdón, sería IP NAT inside source static, ¿sí? La IP privada y la IP pública, ¿sí? O sea, recuérdense, primero es el inside, ¿sí? Y luego es el outside. El inside es la LAN, el outside es la WAN, ¿sí? Bien. Entonces el inside sería 192.168.0.10, que equivale al server que estoy poniendo acá, ¿sí? Bien, ¿y cuál es la pública? La pública es la que yo voy a usar, ¿sí? Entonces, si tengo un slash 29, ¿cuáles son las direcciones IP públicas que yo tengo disponibles? La punto 0 es la de red. La punto 1 es el router del ISP. La punto 2 es el router R1. Entonces tengo la 3, la 4, la 5, la 6 y la 7 que es el broadcast, ¿cierto? Bien, entonces tengo 3, 4, 5, 6 para jugar, ¿sí? Entonces, ¿cuál voy a poner? La que voy a poner es la 3. ¿Por qué voy a poner la 3? Porque yo escogí la 3, ¿sí? Y para el rango del pool dinámico, entonces voy a poner 4, 5, 6. Ahora, ¿qué no podría hacer? No podría poner para el dinámico 3, 4, 5, 6, ¿sí? Porque ya escogí la 3. O, por ejemplo, usar la 5 para el estático y luego quiero hacer el dinámico y voy a agarrar para el dinámico 4, 5, 6, por ejemplo. O sea, o la uso para el dinámico o la uso para el estático, pero solo una cosa a la vez, ¿sí? Entonces, aquí sería el NAT, eh, sería 200.100.11.3, ¿sí? Se acabó, ¿ya? ¿Ok? Entonces, aquí, ¿qué tendríamos que hacer para probar? Primero, vamos a hacer un pin continuo hacia una de las IPs públicas, ¿sí? Entonces, pin -t, ¿sí? Que aquí de hecho sí está llegando, ¿sí? Podemos ver si es que está llegando. ¿Cuál es el comando para verificación de las traducciones de NAT en el router? ¿Alguien recuerda? El comando es show IP NAT translations, ¿sí? ¿Ok? Y vean que efectivamente tenemos una regla de NAT ahí donde nos dice la 11.3 va a ir, ¿sí?, a la 0.11. Perdón, a la 0.10. ¿Sí? Pero esta no está haciendo nada. Porque esto sí me responde, pero aquí yo no veo traducciones. Y es aquí donde el simulador y el packet tracer pueden ser engañosos. Porque a la final aquí, en la vida real, no vamos a tener un, un ping, ¿sí? Entonces el ping está funcionando porque hay una ruta por defecto de ida y una ruta por defecto de regreso y por eso está funcionando. Y porque están directamente conectados los dos routers, ¿sí? Ahora, vuelvo a preguntar, ¿por qué no está funcionando? ¿Por qué no veo aquí? Aquí está el comando. Aquí está esto. Está tal cual el comando que yo tengo que poner.
¿Por qué aquí entonces no veo nada? ¿Alguna idea? Por ejemplo, señores, esta es una de las, o sea, podría ser, por ejemplo, cuando están haciendo tal vez algún examen para alguna prueba de un trabajo, por ejemplo. Esto podría ser algo que el que les está haciendo una entrevista técnica les puede preguntar, ¿sí? O sea, hay tantas cosas que les puede preguntar, por ejemplo, como nos preguntó Carlos. Mire, ¿y por qué no creó la VLAN ahí? Que la VLAN se crea sola, ¿sí? O sea, media vez la asigna el puerto, pues, ¿ya? Y en este caso, por ejemplo, yo podría, como en una entrevista técnica, para ver si saben o no. Ah, sí, mira, el IP NAT inside server static, tas. Ok, perfecto, me parece. O sea, sabe el comando, lo entiendo, pero comprende el protocolo. Y entonces les preguntaría, ¿por qué el PIN sí es exitoso, pero por qué aquí yo no veo traducciones? Y entonces aquí el tema es simple. Nosotros dijimos que para hacer el NAT había que hacer dos pasos. ¿Cuáles eran esos dos pasos? Paso número uno era declarar el NAT. ¿Sí? Que ya lo hicimos. ¿Y cuál es el paso número dos? En las interfaces, declarar el inside y el outside. ¿Sí? Es decir, quién era inside y quién era outside. ¿Estamos? Bien. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Nos faltó eso. ¿Sí? Perfecto. Entonces, esto es muy sencillo. Usted y entonces tenemos que saber quién es inside y quién es outside. La giga 00 sería inside. Interface giga 0 diagonal 0. ¿Cuál era el comando? No me acuerdo. Sé que era IP. IP, símbolo de interrogación. IP, access group no, IP address, IP authentication flow, IP NAT, aquí dicen. Entonces, IP NAT inside y nada más. Ok, IP NAT inside. Entonces, la giga 01 va a ser el outside. IP NAT outside. ¿Sí? Entonces ya declaramos. Revisamos. Show running. Ahí está nuestro pool de HCP, nuestro pool de address. La giga 00. La giga 01. Aquí está, miren. IP NAT inside. IP NAT outside. Perfecto. Entonces paramos en ping. Vamos a tomar. Y le damos un show IP NAT translation. Y ahora es diferente. Ahora vean que la 3 no cambió. Siempre es la 3 y siempre es la 10. ¿Por qué? Porque este es un NAT estático. ¿Y va a seguir creciendo la tabla? Sí, va a seguir creciendo la tabla. ¿Por qué? Porque yo dejé un pin continuo acá. Ingeniero, una consulta. Ahí automáticamente el sistema está utilizando PAT No, 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 no. o Este ese es un número NAT. Este es un NAT. ¿Sí? es después de los Es dos un NAT puntos, no es un número de estático. puerto. Correcto. ¿Sí? Pero es un NAT estático. ¿Sí? Por eso yo quiero que no se confundan. O sea, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es la diferencia con el PAT? El PAT tendrías aquí la punto 3 y aquí tendrías un número de puerto, pero aquí tendrías la punto 65, 66, 67, 68. Aquí las direcciones van a variar. ¿Me entendés? Eso sí sería un PAT. ¿Ya? Porque es de una IP a varias IPs. Aquí estamos haciendo de IP a IP. Por eso es un NAT estático. O sea, esas son las similitudes, esos son los detalles que uno tiene que ver para identificar. O sea, ¿sí? Y ese número solo es un número correlativo que le asigna. No, en realidad es un número de puerto, pero si quieres verlo como correlativo, sí podría ser un correlativo, ¿no? ¿Ya?
pero en realidad es un número de puerto, como bien decís. Va, lo voy a parar acá, ¿sí? Y si se dan cuenta, ¿dónde empezaron estas? En el 353, ¿sí? Vean. ¿Qué pasó con estas? Por ejemplo, si yo veo acá, de más arriba, 292, ¿sí? ¿Qué pasó con esa 292? Si ustedes ven acá, la 292 ya no aparece. ¿Por qué la 292 ya no aparece? Aquí está la 353, lo voy a hacer otra vez. Y ahora no está la 353, está la 383. Ahora está la 399. Ahora ya son menos, ¿cierto? ¿Por qué son menos? Y ahora ya desaparecieron todas. ¿Por qué son menos? ¿Por qué desaparecieron? ¿Por qué se quedaron un tiempito ahí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo hago la traducción de NAT, ¿sí? O sea, esta traducción no se va a quitar de ahí. ¿Por qué? Porque es el NAT estático que yo hice, ¿sí? O sea, ese es mi IP NAT Inside Source Static, la IP de la LAN y la IP de la WAN, ¿sí? Ahora, estas son las traducciones que se están haciendo por cada uno del pin que yo estoy haciendo. Entonces, cada una de ellas es una transacción que se está haciendo. Entonces, el paquete va y esto se mantiene en la tabla de NAT durante cierto tiempo. ¿Cuánto tiempo? Es un tema de milisegundos. Mientras que el otro vuelve, ¿sí? Cuando el otro vuelve, entonces esa traducción o ese número de puerto desaparece, ¿sí? Ahorita lo voy a volver a poner. Entonces, ¿qué va a pasar? Se van a volver a empezar a generar. ¿Se empezaron de dónde? Del último de donde se generó. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, las traducciones de NAT son temporales. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, estoy entrando a Google, por ejemplo, y de repente salió y me dio error en la pantalla y dice presiona F5 para refrescar? Presioné F5 para refrescar y ¿qué es lo que pasó? O sea, ya después me cargó. Podría ser que el tiempo de respuesta entre Google y yo sea demasiado alto. Y por ser demasiado alto, entonces, ¿qué está pasando? Entonces, me da timeout, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque hay retardo en la red, por ejemplo. O sea, un retardo extremo, ¿no? Eso podría afectar un NAT, por ejemplo. ¿Ya? Bien, preguntas hasta ahí. Clarísimos con el NAT estático. Bueno, entonces vamos a hacer el NAT dinámico. Bien, entonces para el NAT dinámico tenemos que configurar la lista de control de acceso, el pool de NAT, ¿sí? Y el pool, obviamente, ¿sí? Bien, entonces const IPNAT inside source. Bueno, entonces ya yo no me acuerdo qué más hay. Bueno, símbolo de interrogación. Entonces me dice, como no le puse static, ¿sí? Me dice lista. Si yo le pongo static, entonces me dice la dirección, ¿sí? Bueno, pero le voy a poner lista. ¿Lista de qué? De control de acceso. ¿Va a ser una lista de control de acceso numerada o una lista de control de acceso extendida o estándar? ¿Sí? O numerada o nombrada. Vámonos por la lista numerada para seguir el ejemplo, ¿sí? Luego, el pool, ¿sí? Y el nombre del pool. ¿Qué nombre le pusimos aquí? Name Internet. Name. ¿Sí? Y se acabó. Listo. Ya tenemos el comando de NAT. Ahora, ¿este comando va a funcionar?
No va a funcionar ahorita, ¿por qué? Porque no tiene ni referencia a la lista de control de acceso ni referencia al pool. Tenemos que poner esas dos líneas adicionales para que esto termine de funcionar bien. ¿Sí? Bueno, entonces, aquí tenemos, sería access list 1, permit 192.168.0.0, porque es la red, y la wildcard sería 0.0.255. ¿Sí? ¿Estamos claros? Esa es mi lista de control de acceso. Y la parte del pool sería ipnat pool, el nombre del pool, ipnat pool, el nombre del pool, que sería internet. ¿Sí? La IP más baja y la IP más alta, que en este caso dijimos que era la 3 usamos y dijimos que íbamos a usar 456. ¿Sí? Ok, 456 y netmask. ¿Sí? Vamos a ver, 200.100.11.4 a la 200.100.11.6. Netmask 255, 255, 255, 248. ¿Sí? Listo. Ahora, ¿a quién va a tomar esa dirección? Esto lo va a tomar. Esta no la va a usar la 10. La va a usar cualquier dirección entre 2 y 254. ¿Estamos claros? ¿Por qué entre 2 y 254? Bueno, la punto 10 no va a entrar ahí porque tienes un NAT estático, pues. Pero va a entrar ahí entre la 2 y la 254 porque le estamos permitiendo toda la red. ¿Sí? Aquí si por ejemplo yo quisiera solo permitir de la 65 a la 127, por ejemplo, ¿qué tendría que hacer? Cambiar la wildcard y probablemente la base de la lista de control de acceso. ¿Sí? Entonces ahí es donde uno empieza a jugar con esto. ¿Sí? Bueno, preguntas. Listo. Entonces vamos a hacer un ping ahora. El ping debería de ser de dónde? No desde el server. Ping debería de ser desde la máquina, ¿cierto? Um, ping menos T. Listo. Ok. Esta es la 4. ¿Sí? Y todos están a la 65, ¿cierto? No se quiere cambiar a verde este. Esta debería ser la 66.
Vamos a ver cómo se comportan los pines. Aquí hay 4. Y aquí hay 5, ¿ven? O sea, todo lo que está saliendo por la 65 está saliendo con la 4, miren. Y todo lo que está saliendo con la 66 está saliendo por la 5. Eso es un NAT dinámico. ¿Sí? Vamos a ver si yo tengo esto aquí. Fue donde la gráfica donde yo les hice el NAT y el PAT. Esto. ¿Sí? Entonces vean. NAT es para una IP, tal IP. Para otra IP, tal IP. O sea, no son los puertos. ¿Ya? Esa es la diferencia. O sea, los puertos siempre se van a utilizar. ¿Ya? Ahora, el PAT es, voy a utilizar para todas las IPs la misma dirección. ¿Ya? Esa es la diferencia. ¿Estamos claros? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que esto pase? IPNAT is a source, la palabra overload. Prácticamente eso convierte un NAT dinámico en un PAT dinámico. ¿Se entiende? Y entonces ahí la cosa va a cambiar. ¿Estamos? Preguntas. Vean que aquí se perdió uno por el cambio que le hizo, seguramente. ¿Puedo ponerle otra máquina? Puedo ponerle otra máquina. Esto, HSP, esta debería ser 67, ¿cierto? 67. Ok. Ah, puse 3. Puse la 10. Esta no. Perdón. Estamos. Por eso es que se hicieron. Bueno, entonces vean acá. Aquí estaba la 3 y ahora la 6. Vean que la 6 está usando 66 y 67. ¿Sí? O sea, todas estas que ya existían, entonces ahí van, se quedan ahí. Entonces ya usar la 4 ya usó la 5. Cuando ya termine todos los puertos de la 6, entonces va a volver a la 3. A la 4, perdón. 4, 5, 6. ¿Ya? Pero vean que aquí hay 65, 67. ¿Sí? Bueno, 66, 67. Por ahí debería aparecer algo de la 65. Ahí está, 65. Y siempre está usando la 6. Está usando la misma IP con diferentes IP destinos. ¿Sí? No IP destino, perdón. Con diferentes source. ¿Qué es esto? ¿Sí? Esa es la diferencia entre NAT, un NAT estático, un NAT dinámico y un PAT. ¿Sí? Preguntas. Preguntas. ¿No? Bueno, señores, creo que les voy a grabar un video.